Gracias amigos por continuar con su programa Balance Económico por este canal Hilando Fino TV Televisión a otro nivel. Bueno, nosotros tenemos para hoy una interesante entrevista con la licenciada Yudelka Batista, quien es asesora en planificación de la distribuidora de electricidad EDESTE. Ella también formó parte del Consejo Unificado de las EDES. No se pierdan esa interesante entrevista que vamos a tener con ella, hablando del sector eléctrico, más bien. Bueno, nosotros nos vamos entonces a la cápsula educativa económica y vamos a tratar el tema de las retenciones a las personas físicas. Sabemos que en el sistema tributario dominicano hay personas físicas y hay personas jurídicas. Las personas físicas son las personas, o sea, usted, yo, pero las personas jurídicas son las empresas. Bien, entonces las empresas hacen y los negocios únicos de un único dueño deben de retener el impuesto por la prestación de servicios en el siguiente porcentaje, según sea el caso. Un 10% para los servicios profesionales, por ejemplo, alquiler de cualquier tipo de bienes muebles, un mueble, honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de servicios, en general, provistos por personas físicas, no ejecutados en relación de dependencia. Entonces, es un 10% para los servicios profesionales. Ahora, hay un 2% también cuando se trata de servicio técnico. Por ejemplo, cuando se contrata un albañil, un fumigador, una persona que fumigue, un plomero, un electricista, un carpintero, un pintor o un ebanista. Cuando hacen negocios con personas físicas, los negocios, o sea, las personas jurídicas, la legislación tributaria les exige que le hagan cierta retención. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué existe esto? ¿Por qué tienen que retener impuestos las personas jurídicas, o sea, las empresas? Bueno, porque existe una presunción de que esa persona física puede que no cumpla con el pago de impuestos y por tanto se le dificulte a la administración tributaria, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, el cobro del mismo. Es decir, que la empresa actúa como un agente de retención, una especie de un cuasi aliado de la entidad recaudadora. Entonces, ¿qué establece la legislación tributaria? Establece que cuando las empresas efectúen un pago a una persona física, por un servicio que le hayan recibido, estas proceden a hacer una retención de un 10 o un 2%. Esta retención que le hacen a las personas físicas sirve como un adelanto del pago de sus impuestos, como si fuese un anticipo que está pagando, porque las empresas cuando declare al final del periodo lo van a usar como un saldo a favor, entendiendo que declarar al final del periodo puede ser, es un año. Si como empresa no hace esa retención, ese gasto, la administración tributaria, repito, la DGI o la DGA en el caso de que sea con el comercio exterior, no permitirá reconocerlo. Inclusive, en el envío que hacen las empresas, en el reporte de gasto, el formulario 606, que hacen todos los meses, no te permiten registrar un gasto de una persona física si no llenas la casilla que le retuviste y pagaste posteriormente el otro formulario que es el IR-17, que es otro formulario sobre la retención de la renta. A partir de ese momento, se imposibilita hacer pago a personas físicas si no hace la correspondiente retención de impuestos. El porcentaje que se retiene a la persona física, repito, va de 10 a 2%, que se retienen a estas personas que entran a nombre de personas físicas en el Estado y están esperando de que esa persona física declare para usar saldo a favor. Ahora, se preguntarán, ¿por qué un 10%
o un 2%. Actualmente en nuestro país existe un 10% que depende del servicio que usted ofrezca o de un 2%. El 10% es inclusive a las personas físicas que ofrecen un servicio de tal como dije antes, plomería, electricidad, etcétera. Entonces, a ellos solamente se les retiene un 2%. Bien, entonces, escuchado esto, amable televidente, se pregunta por qué se castiga a los profesionales y se premia, digo premia entre comillas, se premia entonces a los técnicos de oficio, como mencioné antes. Debo decirle que no hay tal discriminación. No hay tal discriminación. La verdad es que de los profesionales técnicos de oficio, como le mencioné, se le cobra un 10% en términos económicos. A final de cuentas se le cobra un 10%. Y le voy a explicar por qué. La diferencia está en que el técnico de oficio se presume uso de materiales para hacer sus trabajos, ya sea una instalación, una reparación. Y se presume que el 80% de lo que factura el plomero, por ejemplo, cuando arregla alguna avería en su casa o de oficina, se presume que, repito, que el 80% son de materiales, el 80% son de materiales como tubo de, por ejemplo, PVC en el caso de que sea plomero, y el 20% que se esté quedando, de lo que se está quedando, o sea, el 20% de lo que se está quedando. Bien, y por ende, como base imponible, entendiendo como base imponible que es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje del impuesto establecido en la norma legal respectiva para determinar el gravamen que debe ser pagado. Esa base imponible es el 20% de lo que se está ofreciendo, y si se está aplicando el 10% del 20%, el resultado es que le ofrecen el servicio técnico de oficio, se le retiene un 2% nada más. Pero en teoría, en conclusión, si es un 10% para ambos, es decir, a los que ofrecen servicios profesionales y a los técnicos de oficio, esto es porque existe esa presunción de que al final alguien que haga ese trabajo no lo reporte a la administración tributaria. En resumen, a lo que muchas veces se presentan situaciones que tienden a confundir, como la siguiente. En el hipotético caso que uno de ustedes es un profesional, vamos a decir, un ingeniero eléctrico, y me está ofreciendo hacerme un servicio de electricidad, ya sea en la casa o en la oficina. ¿Qué usted es? ¿Qué servicio es ese? Bueno, un profesional o servicio técnico de oficio, eso va en función del servicio y no de la persona quien lo ofrece. Es decir, yo soy ingeniero, pero voy a ofrecer un servicio de electricidad. Eso, dependiendo del servicio que se realice, es que se retendrá ya sea el 2% o el 10%. ¿Me entiende? Es sobre el servicio que ofrece. Bien, es muy importante que usted tenga conocimiento de lo que le diré a continuación, y es que esa retención, esa retención es un avance a un pago de impuestos que usted haría al final del año. Si era una persona física y no tuvo ingresos por encima de los 416.200 pesos, pero vamos a dejarlo redondeado, 416.000, que es una exención contributiva, toda retención que le pudiera haber realizado la DGI le debe devolver ese dinero. ¿Por qué? Bueno, porque solamente aquí en nuestro país las personas físicas pagan impuestos si excede la exención contributiva. Ese monto, repito,
de 416,000 pesos. Recalco, si usted recibió eso, solamente por debajo de los 416,000 pesos, usted no le tienen que devolver eso. Porque, como repito, pues aquí en nuestro país las personas físicas pagan impuestos si exceden la exención contributiva de los 416,000 pesos. Y ahora, la otra pregunta es, ¿cómo lo devuelve la DGI, o sea, la Dirección General de Impuestos Internos? Para hacer esa devolución por ese monto de impuestos pagados, hay que hacer, bueno, todo un procedimiento. Hay que hacer todo un procedimiento. Si puede venir aquí, amable director, debe hacer todo un procedimiento. Debe hacer una declaración jurada. En la cual se declare cuál fue el ingreso real durante el año. Supongamos que asumimos que nada más fueron 200,000 pesos. Lo declaras. Ahí se reflejará el saldo a favor, porque cuando tú haces la declaración, cuando usted hace la declaración, cuando hacemos la declaración, te entregarán un cheque. Pero no es tan sencillo como lo ven. El procedimiento es muy tedioso, conlleva varios pasos dentro de ello, que se haga una auditoría a lo que reportaron que fue por debajo de los 416,000 pesos. Después que se audita, lo pasan a crédito y compensación. Es un departamento, un área de la Dirección General de Impuestos Internos, para que efectivamente te lo devuelvan. Es decir, que la administración tributaria es difícil de devolver y fácil de cobrar. Es como decía un ministro de Hacienda, que son como el cangrejo, que después que agarran, no les gustan soltar. Bueno, debemos entender que para la devolución necesariamente se debe agotar la realización de una auditoría para que la administración tributaria pueda verificar, cerciorarse que real y efectivamente el contribuyente no tuvo otros ingresos, solo lo declarado en la declaración jurada. Entonces viene otro punto. ¿Cuánto tiempo dura la DGI para devolver? Eso es otra cosa. Eso dependerá de la auditoría que se realice el contribuyente. Bueno, amables televidentes, aquí llegamos al siguiente punto. ¿Tiene la DGI la capacidad para realizar cientos de miles de auditorías a personas que realizan algún tipo de trabajo y que generan dinero fruto de ese trabajo ante un vasto mundo, de informal, ¿verdad? De trabajo informal? ¿Y qué se hace con esa retención del impuesto, tanto del impuesto sobre la renta como del ITEVIS? Precisamente esa es la razón por la cual se retrasan las devoluciones básicamente. No es que la Dirección General de Impuestos Internos no quiere devolver, es que son tantos los que reportan que hay que hacer la auditoría y falta capacidad operativa porque se necesita un personal. Entonces, por esa razón, se retrasan las devoluciones básicamente por la cantidad de solicitudes que hace la DGI para hacer la auditoría. No obstante, las personas físicas es fácil de auditarla porque quien actuó como agente de retención hizo también el reporte. O sea, usted hizo un trabajo, pero a quien usted le hizo el trabajo lo reportó a la DGI también. Se puede verificar que dicen los terceros si pagaron o no. Ya eso se conoce. Creo que deberían tardarse tanto, deberían deplorar la posibilidad de tener un mecanismo más expedito, más rápido para hacer esa devolución. Eso sería una buena meta para la DGI. ¿Me están escuchando? La DGI, o sea, debería hacer un procedimiento más expedito. Y les voy a decir cómo lo pueden hacer. No me lo han pedido a la sugerencia, pero yo me lo voy a hacer, voy a atrever a hacerla.
porque la DGI, antes de reconocer esos pagos, actualmente está avanzando hacia la transparencia. Digo esto porque ahora mismo la Administración Tributaria revela pérdidas compensables que tienen los contribuyentes. El contribuyente puede aprovechar de esas pérdidas en un 20% cada año en los próximos 5 para poder pagar menos impuestos. Eso es algo que se revela en la oficina virtual. Aparece cuando el contribuyente tiene un saldo a favor en esas pérdidas. Además, aparece el reporte de terceros, se pueden consultar quién te reportó un ingreso como persona física, como persona jurídica, y de esa manera el contribuyente puede también evitar situaciones con la administración tributaria, en la parte que tiene que ver con la fiscalización. A lo que debemos aspirar, y es la sugerencia que sin pedirme la voy a hacer, a lo que debemos aspirar es que la administración tributaria tenga que auxiliarse de la inteligencia artificial, porque la DGI tiene un vasto, y hay que reconocerlo, un vasto y robusto sistema de información, una buena base de datos. Ahora, debemos de avanzar, ahora que está muy en boga el asunto de la inteligencia artificial, para que pudiera determinar que esos contribuyentes, los cuales proceden de devolverle, le envíen un cheque por devolución a su casa, como lo hacen otras latitudes en administraciones tributarias modernas. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria de México ya está implementando la inteligencia artificial para el cobro de los impuestos, también para las devoluciones de impuestos devoluciones de saldo a favor del contribuyente. Claro, previa declaración, y eso no se debe quedar, siempre hay que hacer la auditoría, siempre hay que hacer auditoría y una fiscalización. Ahora bien, debemos vernos de este lado, del lado del contribuyente, para cumplir de manera oportuna con los deberes en el caso de las empresas, personas jurídicas que declaren a su fecha, porque hay muchos casos en que las empresas retrasan las declaraciones de un año para otro, y entonces eso dificulta, eso trae problemas con la administración tributaria. O sea, este es el llamado que hago, que las empresas, las personas jurídicas hagan su declaración de manera oportuna, que no se retrase, que no haya trabajos atrasados por parte de las empresas, porque también hay que ayudar a la administración tributaria. Bueno, con esto terminamos nuestra cápsula educativa hoy muy enfocada a la parte tributaria y específicamente a la retención. Entonces, en el próximo segmento, los dos próximos segmentos, tendremos una